Una semana después de mudarme a mi nueva casa, el antiguo dueño me llamó y me dijo: «Se me olvidó desconectar la cámara de la sala». Hizo una pausa y luego agregó en voz baja: «Vi algo que tienes que saber. Por favor, no le digas a tu hija. Ven sola». Las palabras se quedaron flotando, llenando una casa que todavía olía a desconocido. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal Heartplane. Está inspirada en situaciones de la vida real para dejar lecciones sobre familia, sentimientos y valores humanos. Todos los personajes y sucesos son ilustrativos. Me llamo Daniela, 64 años. Me mudé aquí porque mi esposo falleció hace 14 meses. Y la casa donde vivimos juntos durante 3 décadas se había vuelto demasiado pesada para seguir en ella. Cada rincón traía sus costumbres, sus silencios, su ausencia. Reducir el tamaño no era por dinero ni por comodidad. Era por sobrevivir. Necesitaba un lugar donde el duelo no retumbara tanto. Esta casa en San Cristóbal de las Casas me pareció manejable, más pequeña, más tranquila, segura. Mi hija se ofreció a vivir conmigo un tiempo. Dijo que me ayudaría en la transición. Ella se encargó de los trámites, los servicios y esos detalles que ya no tenía paciencia para perseguir. Después de que mi esposo se fue, agradecí el alivio de dejar que alguien más decidiera las cosas pequeñas por mí. Esa tarde, cuando sonó el teléfono, ella estaba en la cocina desempacando los trastes, tarareando bajito, sonando como la niña que fue alguna vez. La miré desde el pasillo, mientras sostenía el teléfono, tratando de calmar mi respiración. La voz del antiguo dueño no sonaba amenazante. Si acaso, incómoda, casi disculpándose. Dijo que la cámara era parte de un viejo sistema de seguridad, olvidado al vender la casa, que la descubrió por casualidad. Estuve ahí parada, oyendo los sonidos familiares de mi hija acomodándose en nuestra nueva vida, mientras una sospecha tranquila empezaba a formarse. Lo que ese hombre había visto ya había cambiado el significado de esta casa. Me llamó de nuevo la mañana siguiente. «No pude dormir», dijo el antiguo dueño antes de que yo pudiera hablar. Su voz sonaba más delgada que el día anterior, estirada por la preocupación. No dejó de pensar que debí borrarlo y hacerme el desentendido, pero no lo hice. «Tú dijiste que fue un accidente», le respondí. «Verlo». «Y lo fue», dijo rápido. «El sistema es viejo. Lo instalé cuando el barrio tenía muchos robos. Se activa con movimiento. La cámara de la sala estaba conectada a una cuenta en la nube que dejé de revisar hace años». «La casa ya se vendió», le dije. «¿Por qué no desconectaste la cámara?» «Se me pasó», admitió. «Después de que mi esposa falleció, dejé que muchas cosas se fueran de las manos. Cuando puse la casa en venta, desconecté casi todo. Se me escapó una...». Cerré los ojos y siguió grabando. «Sí», dijo, «solo cuando había movimiento». «Entonces debiste llamar a la policía», le dije. Dudó. Lo pensé. Pero lo que vi no era un delito. Era un plan. Sentí que se me apretaba el agarre en el teléfono. ¿Un plan de qué? «Tu hija llegó a la casa mientras tú no estabas», dijo. «No vino sola. Hablaron como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si nada pudiera salir mal». «Basta», le dije. «Esto ya no es asunto tuyo». «Lo sé», dijo suave. «Por eso te lo estoy diciendo a ti, a nadie más. Dijiste que tenías prueba». La respaldé. Dijo. «No me la quedo. Solo no quería que te dieras cuenta cuando ya fuera tarde». El silencio se alargó entre nosotros. «Te paso mi dirección», dijo. «No quiero esto por escrito. No quiero malentendidos». «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «Porque viví en esa casa 30 años», respondió. «Y lo que vi no encaja ahí». Anoté la dirección, doblé el papel y me lo guardé en la bolsa. Cuando levanté la vista, mi hija estaba en el marco de la puerta, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Esa tarde manejé hasta su casa sin decirle a nadie. Cuando llegué, el antiguo dueño abrió la puerta solo a medias, como si ya se estuviera arrepintiendo. Era mayor de lo que imaginé.
con los hombros caídos, las manos temblorosas al indicarme que pasara. «Viniste sola», dijo. «¿Tú lo pediste?». Respondí. «Sí», dijo, y cerró la puerta. «Y necesito que sigas así». No me senté. «Me dijiste que no le contara a mi hija». «Dime por qué». Tragó saliva. «Porque el video la involucra. Y porque cuando la gente sabe que la vieron, cambia la versión de los hechos. Es mi hija», le dije. «Tú no decides qué le cuento». «Lo sé», dijo rápido. «Pero he visto esa casa más tiempo del que debí. Lo suficiente para reconocer cuando alguien ya ensayó todo». «¿Ensayó qué?», pregunté. «La preocupación», dijo. «El control. La forma en que hablan cuando creen que el final ya está escrito». Sentí que se me apretaba el pecho. «Hablas como si fuera peligrosa». «No», dijo. «Hablo como si estuviera muy segura de sí misma». Me llevó a un escritorio pequeño y abrió su laptop, pero no giró la pantalla aún. «Casi lo borré», dijo. «Cada segundo. Hubiera sido más fácil. Pero luego pensé en ti enterándote demasiado tarde, preguntándote cómo no lo viste venir. Estás asumiendo que no vi algo», le dije. Me miró a los ojos. «Lo hiciste, porque confías en ella». Las palabras me pegaron más fuerte de lo que esperaba. «No te voy a mostrar todo hoy», agregó. «Solo lo suficiente para que entiendas por qué el silencio importa ahora». Por fin giró la pantalla hacia mí. Y en ese momento, antes de que el video empezara, algo dentro de mí se movió. La crié para que fuera capaz, independiente, cuidadosa con los detalles que a mí me gustaba manejar antes. Después de que mi esposo murió, esos detalles empezaron a pesarme más de lo normal. El correo se acumulaba. Llegaban formularios con letras que se me borraban después de la primera página. Me sentaba en la mesa de la cocina, mirando papeles que antes hubiera terminado antes del mediodía. «Déjame ayudarte», dijo mi hija la primera vez que lo notó. «Ya has pasado por bastante», lo dijo suave, con una mano en mi hombro. Asentí porque se sentía bien dejar de decidir un rato. Después de eso, la ayuda se volvió costumbre. «Firme aquí», decía, deslizándome papeles. «¿Para qué es?», preguntaba yo. «Servicios», respondía. «Actualizaciones del seguro». Nada grave. Cuando dudaba, sonreía. «Mamá, ya lo revisé todo». Empezó a contestar llamadas que eran para mí. Organizó carpetas. Le dijo al banco que estaba autorizada para hablar por mí. Cuando lo cuestioné, se rió. «Tú me lo pediste», dijo. «¿No te acuerdas?». No recordaba haberle dado permiso. Pero de alguna forma tampoco lo había detenido. Así funciona la duda, no se anuncia. Espera hasta que estés lo suficientemente cansada para creer que siempre estuvo ahí. Una tarde, mientras ordenábamos los viejos archivos de mi esposo, tomé una carpeta que no había visto antes. «¿Qué es esto?», pregunté. La tomó rápido de mis manos. «Cosas viejas. Ya no te preocupes por eso». «Tal vez sí», dije. Hizo una pausa y luego suavizó la voz. «Mamá, solo trato de cuidarte». Cuidar. La palabra se envolvió alrededor de todo lo que vino después. Cada firma apresurada, cada decisión tomada sin mí en la habitación. Me dije a mí misma que así se veía el amor después de una pérdida. Sentada ahí después, sola con el eco de la voz del antiguo dueño, me pregunté cuánto tiempo llevaba confundiendo la seguridad con la bondad. Y si había entregado más que solo papeles sin darme cuenta. Presionó play sin rodeos. La pantalla mostraba mi sala desde un ángulo que no conocía. Arriba, cerca del techo. La fecha era un martes. Yo había estado en el trabajo hasta tarde porque el silencio en casa se sentía peor. Mi hija entró primero. Dejó su bolsa y revisó su celular. Un momento después, un hombre entró detrás de ella. No lo conocía. Traía una chamarra y una carpeta delgada como si ya fuera suya. «Últimamente está más cansada», dijo mi hija. «Después de todo lo de papá, se deja guiar más fácil». «Guiar», repitió el hombre. «O decidir por ella». Ella rió, segura. Sentí que se me entumecían las manos. El hombre abrió la carpeta.
Una vez que el poder notarial esté listo, el momento es clave. No quieres que empiece a dudar. No lo hará, dijo mi hija. Se le olvida lo que firma. La mitad de las veces ni recuerda qué me pidió que hiciera. Eso puede servir, dijo él, pero también es riesgoso. No hay problema, respondió ella. Ya manejo sus cuentas. Servicios, seguro. Transferencias pequeñas de 20,000 pesos. Apenas se da cuenta. Apenas, repitió él. Vivo con ella, dijo. Sé cuándo está confundida. Sé cuándo presionar. El antiguo dueño bajó el volumen. Hay más, dijo bajito. Pero esta parte es la que importa. No podía dejar de mirar. En la pantalla. Mi hija se recargaba en el sofá, tranquila y con práctica. Esperamos unas semanas, dijo. La dejamos asentarse. Cree que reducir tamaño es sencillo. No se imagina el plan completo. Y si pregunta, dijo el hombre. No preguntará, respondió mi hija. Y si lo hace, yo me encargo. El video terminó. Miré la imagen congelada de mi propia sala, la cara de mi hija atrapada en plena seguridad. El antiguo dueño cerró la laptop y la empujó hacia mí. Respaldé todo, dijo. No me lo quedo. Solo no quería que te enteraras cuando el daño ya estuviera hecho. Me levanté despacio, con las piernas inestables, pero la voz firme. Mándame el archivo, asintió. Cada segundo, mientras manejaba a casa, las palabras se repetían en mi cabeza. Confía en mí. Yo me encargo. No te preocupes. Cuando entré por la puerta principal, mi hija levantó la vista de la mesa y sonrió. Regresaste temprano, dijo. Le sonreí de vuelta, lo justo para que pasara. Algo en mí se había endurecido, no en enojo, en precaución. Llegué a casa con el archivo ya guardado en mi celular y la cara puesta en algo familiar. Mi hija estaba en la encimera, ordenando el correo en pilas NIAT. Me miró. Tardaste más de lo que pensé. Me topé con tráfico, dije. Me observó un segundo y luego sonrió. Debiste llamarme. Me preocupo cuando sales sola. Estoy bien, dije. Sé cómo moverme. Me pasó un montón de sobres. Abrí los estados de cuenta del banco. Nada urgente. Te los explico después. Después está bien, dije. Dudó, como esperando que preguntara más. Al no hacerlo se relajó. Esa noche en la cena, habló de su día. Compartió quejas pequeñas y anécdotas. Yo la observaba, midiendo mis respuestas con cuidado. De vez en cuando me miraba, buscando algo, confusión, tal vez, o tranquilidad. ¿Estás cansada?, preguntó. Te ves callada. No dormí mucho, dije. Todavía me estoy acostumbrando. Es normal, respondió. Los cambios grandes te pegan fuerte. Su atención estaba clara en mí, no en nosotras. Después de la cena, sacó una carpeta y la puso junto a mi plato. Mañana deberíamos revisar unas cosas. Solo rutina. Miré la carpeta y luego a ella. Mañana acepté. Sonrió, satisfecha, y recogió los platos. Más tarde, sola en mi cuarto, reproduje el video sin sonido. Observé sus gestos, cómo se inclinaba hacia adelante cuando quería controlar, cómo sonreía cuando creía que el resultado era seguro. Apagué el celular y me quedé en la oscuridad, el silencio. Me di cuenta. No era debilidad, era tiempo. Le dije a mi hija que tenía cita con el doctor. Asintió muy rápido. Tómate tu tiempo, dijo. Yo me encargo aquí. Manejé al otro lado de la ciudad y estacioné frente a un edificio bajo sin letrero más grande que un buzón. Adentro. La recepcionista pidió mi nombre y luego mi edad. Al decir 64, no parpadeó. Me dio un portapapeles y dijo, ¿no estás sola? El abogado se presentó como Rafael Torres, como de 50 y tantos, voz calmada, sin prisas. Cuénteme qué firmó, dijo. No estoy segura, admití. Ese es el problema. No reaccionó. Entonces empezamos por ahí. Extendí los documentos, autorizaciones de servicios, acceso al banco y un poder notarial de 3 meses después de la muerte de mi esposo. El nombre de mi hija impreso bonito junto al mío.
No recuerdo esto, dije. No tiene que recordarlo, respondió. La memoria no es requisito para cuestionar el consentimiento. Leyó en silencio y luego levantó la vista. Esto da autoridad amplia. Decisiones financieras, movimiento de bienes, acciones sobre propiedades. Se me apretó la garganta. ¿Puede vender la casa? Si se hubiera ejecutado completamente, dijo. Sí, sin avisarte. Junté las manos. Pensé que me ayudaba. Puede que ella lo crea, dijo. La creencia no borra las consecuencias. Le mostré el archivo del video. Lo vio sin comentar. ¿Cuándo fue la última vez que te pidió firmar algo? Preguntó. Hace 2 días, dije. Dijo que era rutina. Asintió una vez. Ese momento importa. ¿Qué hacemos? Pregunté. Revocamos la autoridad, dijo, en silencio. Aseguramos tus cuentas, documentamos todo, y no firmas nada más. Y si se da cuenta, dije, se dará, respondió. Tarde o temprano, firmé la revocación con mi nombre completo, despacio, con intención. La notarizó y la guardó en una carpeta. Estás haciendo lo correcto, dijo. Me levanté para irme, más firme que en semanas. Al caminar de vuelta al carro, mi celular vibró. Un mensaje de mi hija. Se te olvidó firmar los papeles que dejé. Miré la pantalla y luego guardé el celular en la bolsa. Hoy no. No mencioné al abogado. No mencioné la revocación. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. En el desayuno, mi hija deslizó una carpeta por la mesa. Estos son urgentes, dijo. Ya marqué las páginas. Miré la carpeta y luego mi café. Hoy estoy cansada. Frunció el ceño. Solo toma 1 minuto. Hoy no, dije. Tengo la cabeza nublada. Se le tensó la mandíbula antes de controlarse. Eso dijiste ayer. Lo digo casi todos los días, respondí. No significa que esté lista. Se recargó en la silla. Mamá, no podemos seguir posponiendo. Hay cosas que hay que resolver mientras todavía estés lúcida. Lúcida, la palabra llegó como ella quería. Lo suficientemente lúcida para saber cuándo necesito descansar, dije. Se levantó y recogió la carpeta, golpeándola una vez contra la palma. Bueno, hablamos después. Después llegó esa noche. Me encontró en la sala, viendo televisión sin verla realmente. Hablé con el banco, dijo. Están esperando. No te pedí que les llamaras, dije. Trato de ayudar, respondió. Siempre dices que quieres las cosas más simples. Quiero que se entiendan, dije. Su voz se agudizó. Estás complicando todo más de lo necesario. La miré entonces, despacio. ¿Más para quién? Abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo. Para las 2, asentí, como convencida. Entonces esperamos. Me miró fijo, buscando en mi cara. Lo que vio la hizo sonreír de nuevo, delgada y segura. Está bien, dijo. Esperamos. Esa noche la oí hablando por teléfono en el pasillo. Está retrasando todo, susurró. Pero no va a durar. Me quedé en la cama escuchando, dejándola creer que aún mandaba, por ahora. Mi hija puso la mesa como cualquier otra mañana. Hoy te ves mejor, dijo, más despierta. Dormí, respondí. Eso ayuda. Sonrió y sirvió café para las 2. Luego puso la carpeta conocida junto a mi plato. Deberíamos terminar esto antes de que acabe la semana. El banco necesita claridad. La van a tener, dije. Tocaron la puerta, firme, medido. Mi hija miró hacia el pasillo. ¿Esperabas a alguien? Sí, dije, levantándome. Por favor, siéntate. Cuando abrí, Rafael Torres entró, portafolio en mano. Me saludó primero a mí y luego a mi hija. Buenos días, dijo. Soy el abogado de Daniela. La sonrisa de mi hija se congeló. ¿Su qué? Rafael puso el portafolio en la mesa y lo abrió. Venimos a aclarar autoridades. Yo ya me encargo de eso, dijo mi hija. Ella me lo pidió. Rafael me miró. ¿Se lo pediste? Pedí ayuda, dije. No control. Mi hija se volvió hacia mí, suavizando la voz. Mamá, esto no hace falta. Ya lo platicamos, acepté.
Tú decidiste. Rafael deslizó un documento por la mesa. Esta es una revocación formal del poder notarial, ejecutada y notariada hace 3 días. Mi hija miró el papel. Eso no es posible. Lo es, dijo. Y es efectiva de inmediato. Alcanzó la carpeta que había traído. Ella ya firmó estos. Rafael negó con la cabeza. No lo hizo y no lo hará. La voz de mi hija se agudizó. Estás confundida, me dijo. No recuerdas lo que aceptaste. Recuerdo lo suficiente, respondí. Rafael puso otro archivo en la mesa. También conocemos documentos preparatorios para transferencias de bienes. Ninguno se finalizó. Mi hija rió una vez, corto y frágil. Fuiste a mis espaldas. Actué para proteger mi autoridad, dije. Se levantó. Estás dejando que un extraño te vuelva en contra de tu propia hija. Rafael no alzó la voz. Esto no es personal, es protector. Metí la mano en la bolsa y puse mi celular en la mesa. Y esto explica por qué. Sus ojos se fueron a la pantalla. No te grabé yo, dije. Vi lo que ya estaba ahí. Tragó saliva. No tenías derecho. Tenía todo el derecho de saber qué se planeaba en mi casa, respondí. El silencio cayó pesado, pero limpio sobre la habitación. Rafael cerró el portafolio. Todas las cuentas están aseguradas. Cualquier intento de actuar con autoridad revocada quedará documentado. Mi hija se hundió de nuevo en la silla, el color drenándose de su cara. La miré entonces, no con coraje, sino con algo más firme. Esto termina hoy, dije, en silencio. No respondió. No hacía falta. La habitación ya lo había hecho. Mi hija empacó en silencio. No discutió, no se disculpó. Se movió por la casa como si ya se hubiera ido, levantando cajas, cerrando cajones, evitando mis ojos. ¿Vuelvo por lo demás?, dijo en la puerta. Llamas antes, respondí, y no vuelves a tocar mis papeles. Asintió una vez. Has cambiado. Tuve que hacerlo, dije. No me dejaste opción. Se fue con el carro a medias lleno y los hombros tiesos. Me quedé en la puerta hasta que el ruido del motor se perdió. Luego cerré yo misma. Esa tarde, Rafael llamó para confirmar que todo estaba seguro. Tus cuentas están protegidas. Tu autoridad es solo tuya. Gracias, dije. Eso era todo lo que quería. Esa noche me senté en la mesa donde tantos papeles habían pasado entre nosotras y los ordené despacio. No con miedo esta vez, con cuidado. Mi esposo solía decir que la dignidad es más callada que el orgullo, pero más difícil de robar. Por fin entendí qué quería decir. Antes de apagar la luz, escribí una frase en una página limpia y la metí al frente de mi carpeta. El amor no pide rendición. Si esta historia te tocó, date un momento para darle like, compartir lo que piensas en los comentarios o suscribirte para más historias así. Ayuda a que estas voces se escuchen. Me acosté sabiendo que la casa seguía siendo mía. No victoria, sino recuperar mi vida.